Mi madre me abandonó a mí y a mi padre para irse con su jefe rico. Años después regresa exigiendo que la cuide, pero cuando descubre que me emancipe su plan se derrumba. La última vez que vi a mi madre siendo realmente mi madre, yo tenía 11 años. Recuerdo perfectamente aquella mañana porque me estaba ayudando a terminar una maqueta para la escuela. Nada importante. Un proyecto sencillo sobre volcanes. Mi padre trabajaba doble turno esa semana y ella pasó horas conmigo pintando cartón y pegando piezas mientras escuchábamos música vieja en la cocina. En algún momento me despeinó sonriendo y dijo: «Cuando seas grande vas a construir cosas importantes». Ese es el recuerdo que más odio conservar. Porque durante años intenté aferrarme a él para convencerme de que la mujer que nos abandonó después todavía existía en algún lugar. Pero no. La verdad es mucho más simple y cruel. Hay personas que dejan de ser padres en el instante exacto en que creen encontrar algo mejor. Mi nombre es Adrián. Tengo 37 años. Y hace 4 años mi madre reapareció en mi vida después de casi 2 décadas de ausencia, creyendo que podría manipularme emocionalmente para convertirme en su cuidador y salvavidas financiero. Lo que no sabía era que legalmente había dejado de tener cualquier poder sobre mí desde que yo tenía 16 años. Y cuando entendió que su plan se había derrumbado completamente, fue probablemente la primera vez en su vida que enfrentó consecuencias reales. Crecí en una familia humilde. Muy humilde. Mi padre, Ernesto, trabajaba reparando maquinaria industrial. Horas larguísimas. Manos destruidas. Espalda hecha pedazos antes de los 40. Pero jamás se quejaba. Era de esos hombres silenciosos que creen que amar significa aguantar. Mi madre, Verónica, trabajaba como asistente administrativa en una empresa grande del centro. Cuando era niño la adoraba. Completamente. Porque antes de todo aquello ella sí parecía una buena madre. Me ayudaba con tareas. Cantaba mientras cocinaba. Dormía conmigo cuando enfermaba. Por eso lo que pasó después nos destruyó tanto a mi padre y a mí. Todo empezó lentamente. Ropa nueva. Perfume caro. Horas extra cada vez más frecuentes. Mi padre notaba cosas raras pero intentaba ignorarlas. Creo que tenía miedo de admitir verdad. Yo también. Hasta que una noche escuché gritos desde habitación de mis padres. Nunca olvidaré aquello. Mi padre llorando. Literalmente llorando. ¿Desde cuándo? Y mi madre respondiendo algo que todavía me da asco recordar. No entiendes el tipo de vida que quiero. Yo tenía 12 años escondido detrás puerta escuchando cómo nuestra familia se rompía. Resultó que llevaba meses teniendo relación con su jefe. Un hombre mucho mayor. Rico. Casado también. Y aparentemente mi madre había decidido que estaba cansada de vivir limitada. Esa fue la palabra exacta. Limitada. Como si mi padre y yo fuéramos obstáculos para vida mejor. Durante semanas casa se volvió infierno. Discusiones constantes. Silencios horribles. Mi padre intentando salvar matrimonio mientras mi madre parecía emocionalmente desconectada. Y entonces ocurrió. Un sábado simplemente se fue. Sin dramatismo. Sin despedida emocional. Empacó ropa mientras yo la observaba desde sala completamente paralizado. Recuerdo preguntarle: ¿cuándo vuelves? Ella evitó mirarme directamente. Necesito tiempo. Mentira. Nunca pensó volver realmente. Mi padre quedó destruido. Y sinceramente creo que algo dentro de él murió aquel día. Pero aún así intentó protegerme. Trabajó todavía más. Aprendió a cocinar. Aprendió a lavar ropa. Intentaba fingir normalidad aunque claramente estaba roto. Mientras tanto mi madre desapareció. Al principio llamaba ocasionalmente. Promesas vacías. Excusas. Luego menos. Muchísimo menos. Hasta que prácticamente dejó de existir. Las pocas veces que aparecía era incómodo. Parecía otra persona. Más fría. Más superficial. Siempre hablando de viajes, restaurantes, ropa, cosas caras. Y lo peor, miraba nuestra vida con vergüenza.
Eso fue lo que más me destruyó de adolescente. Sentir que tu propia madre se avergüenza de dónde viene. Mi padre jamás habló mal de ella frente a mí. Nunca. Y honestamente eso lo hace todavía más admirable. Porque yo sí la odiaba. Muchísimo. La odiaba por verlo trabajar hasta enfermar. Por perdernos cumpleaños. Por desaparecer. Pero él simplemente decía: no dejes que el rencor te destruya. Dios. Mi padre merecía muchísimo más de lo que recibió en esta vida. A los 15 años empecé a trabajar, después escuela. No porque mi padre me obligara. Porque veía cómo se estaba matando lentamente. Y también porque entendí algo importante. No podíamos depender de nadie más. Mi madre, mientras tanto, seguía viviendo vida lujosa con aquel hombre. Lo sabía porque ocasionalmente subía fotos ridículas a redes sociales. Hoteles. Playas. Cenas elegantes. La clase de publicaciones diseñadas para presumir felicidad. Nunca aparecíamos nosotros. Ni siquiera indirectamente. Era como si hubiera borrado completamente vida anterior. Entonces pasó algo inesperado. Cuando tenía 16 años mi padre sufrió accidente laboral grave. Nada mortal. Pero sí suficiente para dejarlo incapaz de trabajar igual. Y ahí descubrimos verdadera magnitud del desastre financiero. Deudas. Gastos médicos. Problemas legales con empresa. Todo explotó simultáneamente. Intentamos contactar a mi madre. No por dinero inicialmente. Simplemente porque yo era menor y necesitábamos apoyo legal y familiar. ¿Saben qué hizo? Mandó mensaje diciendo: no puedo involucrarme en eso ahora. Eso fue todo. Ni llamada. Ni visita. Nada. Aquella noche vi a mi padre llorar otra vez. Y sinceramente algo cambió definitivamente dentro de mí. Porque entendí que ya no teníamos madre. Solo una mujer biológicamente relacionada con nosotros. Fue entonces cuando apareció idea de emancipación. Un abogado amigo de vecino explicó que, dadas circunstancias, podía solicitar emancipación legal parcial porque prácticamente ya trabajaba y era económicamente funcional. Mi padre inicialmente se negó. Le dolía demasiado. Pero eventualmente entendió que también era protección. Porque mi madre seguía teniendo ciertos derechos legales sobre decisiones relacionadas conmigo. Y sinceramente ninguno confiábamos ya en ella. El proceso tomó meses. Papeles. Audiencias. Evaluaciones. Y mientras tanto mi madre ni siquiera apareció. Ni una sola vez. Ni siquiera para oponerse. Eso dolió muchísimo más de lo que esperaba. Porque confirmó algo horrible. Simplemente no le importábamos suficiente. A los 17 años estaba legalmente emancipado. Y aunque mucha gente no entiende realmente lo que significa eso, para mí fue como funeral simbólico. Porque legalmente dejé de depender de mujer que había decidido abandonarnos. Mi padre y yo seguimos adelante como pudimos. Trabajé muchísimo. Estudié programación por noches. Dormía poco. Vivía cansado constantemente. Pero eventualmente vida mejoró. Conseguí empleo remoto bueno. Luego excelente. Mi padre recuperó parcialmente salud. Compramos casa pequeña juntos. Y honestamente durante años dejé de pensar demasiado en mi madre. Hasta que reapareció. Yo tenía 33 años cuando recibí llamada desconocida. Reconocí su voz inmediatamente. Es extraño cómo ciertas heridas jamás olvidan sonidos. Adrián. Sentí escalofrío inmediato. Después de casi 20 años. Solo eso. Adrián. Sin disculpas. Sin contexto. Nos vimos días después porque sinceramente necesitaba entender qué quería. Y honestamente casi no la reconocí. El tiempo había sido cruel con ella. Muchísimo. Pero no solo físicamente. Se veía agotada. Vacía. Como alguien acostumbrado a fingir fortaleza demasiado tiempo. Descubrí rápidamente qué ocurrió. El hombre rico con quien se fue había muerto años atrás.
Y aparentemente no la dejó tan protegida económicamente como ella esperaba. Luego hubo problemas legales con herencia. Nuevas relaciones fallidas. Malas decisiones financieras. Y finalmente enfermedad. Necesitaba ayuda. Por supuesto. Siempre regresan cuando necesitan algo. Durante aquella conversación casi no preguntó por mi vida. Ni por mi padre. Todo giraba alrededor de ella. Sus problemas. Su salud. Su soledad. Y entonces soltó frase que confirmó exactamente por qué había vuelto. Los hijos deben cuidar a sus padres. Sentí algo frío atravesándome pecho. Porque después de casi 2 décadas. Eso era lo primero importante que decía. No lo siento. No me equivoqué. Solo obligación. Le pregunté algo muy simple. ¿Por qué volviste realmente? Y respondió sin vergüenza. Porque eres mi hijo. Dios mío. Las personas manipuladoras realmente creen que vínculo biológico funciona como tarjeta infinita de perdón automático. Empezó a hablar sobre vivir conmigo temporalmente. Ayuda médica. Apoyo económico. Incluso insinuó que legalmente tenía ciertos derechos familiares. Ahí finalmente entendí magnitud real de su plan. Creía que podía reaparecer, activar culpa emocional y convertirse nuevamente en figura materna necesitada. Lo que no sabía era que legalmente hacía muchísimo tiempo había perdido prácticamente toda autoridad o dependencia parental relacionada conmigo. Cuando mencioné emancipación, su expresión cambió completamente. ¿Qué? Le expliqué tranquilamente. Proceso legal. Ausencia. Documentación. Todo. Y sinceramente creo que fue primera vez en conversación donde realmente me escuchó. Porque entendió algo devastador. Había desaparecido tanto tiempo que incluso sistema legal reconoció oficialmente abandono. Su plan empezó a derrumbarse frente a sus ojos. Pero sigo siendo tu madre. La frase sonó débil. ¿Vacía? La miré varios segundos antes de responder. Una madre no desaparece durante 20 años y vuelve solo cuando necesita cuidador. Eso la destruyó emocionalmente. Empezó a llorar diciendo que cometió errores. Que era joven. Que buscaba felicidad. Y honestamente, parte de mí sintió tristeza. Porque sí veía arrepentimiento genuino mezclado con desesperación. Pero también entendía algo importante. Arrepentirse cuando finalmente necesitas ayuda no borra daño causado durante décadas. Le pregunté algo que llevaba años guardando. ¿Sabes cuántas veces esperé llamada tuya cuando papá estaba enfermo? Silencio. ¿Sabes cuántos cumpleaños pasaron sin siquiera mensaje? Más silencio. ¿Sabes cómo se siente descubrir que tu madre prefiere fingir que no existes porque tu vida ya no encaja con imagen que quiere proyectar? Empezó a llorar todavía más. Pero sinceramente ya era demasiado tarde para muchas cosas. No la dejé vivir conmigo. Ni con mi padre. Porque aunque él era muchísimo más noble que yo, tampoco merecía revivir todo aquello. Si ayudé parcialmente. Le conseguí contacto médico. Pequeño apartamento económico temporal. Nada lujoso. Nada permanente. Simplemente ayuda humana básica. Pero sin permitir que volviera a ocupar espacio emocional central en nuestras vidas. Mi padre reaccionó extraño cuando supo que reapareció. No rabia. No odio. Solo cansancio profundo. Me dijo algo que jamás olvidaré. Hay personas que pasan toda vida persiguiendo fantasías y luego regresan buscando refugio donde dejaron ruinas. Y honestamente eso definía perfectamente a mi madre. Porque ella creyó que podía escapar permanentemente de consecuencias emocionales abandonando familia por comodidad y lujo. Pero el tiempo destruye muchísimas ilusiones. Especialmente las construidas sobre egoísmo. Hoy hablo ocasionalmente con ella. Conversaciones cortas. Distantes. Educadas. Nada más. Nunca volveremos a ser familia real. Y creo que finalmente empezó a entender eso. Porque maternidad no es algo que puedas pausar 20 años y reactivar cuando te conviene. No funciona así.
El amor tampoco. A veces pienso en aquella maqueta de Volcán cuando yo tenía 11 años. En aquella versión antigua de ella. Y sinceramente todavía no sé si aquella mujer desapareció gradualmente. O si simplemente nunca existió realmente. Pero si aprendí algo importante después de todo. El abandono no siempre empieza cuando alguien se va físicamente. A veces empieza mucho antes. Empieza cuando una persona decide que sus deseos importan más que quienes dependen de ella. Y aunque sangre pueda crear parentesco, solo presencia, sacrificio y amor verdadero construyen familia. Mi madre tuvo oportunidad de elegirnos. Miles de veces. Y cada vez eligió otra cosa. Por eso cuando finalmente regresó esperando que yo reconstruyera todo lo que destruyó, ya era demasiado tarde. Porque el niño que lloraba esperando a su madre desapareció hace muchísimo tiempo. Y el hombre en que me convertí aprendió algo que jamás olvidará. Nadie merece acceso automático a tu vida solo porque comparte tu sangre. Especialmente si pasó años demostrando que tú nunca fuiste prioridad en la suya. Suscríbete para más historias de Reddit.